Preparen bien los oídos, porque lo que viene en Doménica Montero es puro fuego y traición. Desde el primer momento, la tensión se siente en el aire cuando todos entran en pánico por la desgracia que cayó sobre la cosecha. Nadie piensa con claridad, todos buscan culpables y los rumores empiezan a correr más rápido que la verdad. Mientras tanto, Silvia intenta acercarse peligrosamente a Pedro, coqueteando sin pudor, creyendo que el camino está libre. Pero Nieves aparece de inmediato para marcar territorio, dejando claro que Pedro no es ningún juego. Lo que nadie esperaba es que Pedro se molestara al escuchar que lo llaman novio, como si esa palabra escondiera un peso que todavía no está listo para cargar. En medio de este caos, Doménica enfrenta a Genaro sin rodeos. Le deja claro que nunca le dio permiso para mirarla de otra forma que no fuera como su patrona. Pero Genaro, descarado y provocador, no se guarda nada y responde con una frase que deja a todos helados, cruzando una línea que jamás debió tocar. Nicolasa, cada vez más alerta, advierte a Andrés que Chiara está cambiando, volviéndose peligrosa, ambiciosa, y que más vale tener los ojos bien abiertos antes de que sea demasiado tarde. Prudencio empieza a sospechar que Pedro pudo estar detrás del desastre de la cosecha, pero Luis Fernando no está convencido. En el fondo, él sabe que la única persona que realmente sale ganando con todo esto es alguien mucho más cercano, alguien que sonríe mientras el caos crece. Doménica, ajena a las intrigas, vive uno de los momentos más felices de su relación con Luis, hasta que la noticia de la cosecha destruida lo derrumba todo en segundos. Chiara, moviendo las piezas con frialdad, comienza a envenenar la mente de Mercedes. Le repite una y otra vez que Doménica es peligrosa, que es capaz de cualquier cosa, que incluso la escuchó decir que se aprovecharía de Luis. Y Mercedes, cegada por el miedo y los prejuicios, se traga cada palabra sin cuestionar nada. Mientras tanto, Gina llega a la presidencia a trabajar, defiende a Blanquita de los desplantes de su marido y descubre documentos antiguos que revelan la guerra silenciosa entre las dos haciendas. Nada es casualidad. La agrónoma lanza una sospecha que lo cambia todo: los cultivos no murieron solos, alguien usó químicos. En ese momento, Doménica llega desesperada buscando respuestas, pero Mercedes la recibe con gritos y acusaciones, asegurando que solo está allí para burlarse del desastre. Genaro, fuera de control, está a punto de provocar una tragedia, pero Doménica lo detiene a tiempo. Con el corazón en la mano, mira a Luis Fernando y le lanza la pregunta que lo paraliza todo. ¿De verdad crees que yo sería capaz de hacer algo así? Luis no sabe qué responder. La duda se instala como veneno. Mientras Genaro y Chiara celebran en secreto, convencidos de que su plan funciona, Doménica siente que el mundo se le viene encima. Entonces aparece el achichincle de Genaro con un hallazgo devastador, un bote de químicos encontrado en tierras cercanas. La recomendación es clara: denunciar de inmediato. Genaro ordena a Cosme llevar a Luis y a su gente a la hacienda de Doménica. Y allí, como si el infierno se abriera bajo sus pies, aparecen decenas de botes escondidos en su propiedad. La sorpresa es total. El silencio es mortal. Luis Fernando la mira, roto por dentro, y solo puede decir una cosa: dime que no fuiste tú, mírame a los ojos y dime que no fuiste tú. Y así, Doménica queda atrapada entre la traición, las mentiras y una verdad que parece cada vez más difícil de probar. Porque cuando el enemigo juega sucio, la inocencia no siempre es suficiente para salvarse. Luis Fernando descubre una verdad que lo desarma por completo: el anillo asesino pertenece a Doménica. Ese simple objeto, pequeño e insignificante a la vista, se convierte en el peso más grande de su vida. Luis Fernando sostiene el anillo entre los dedos como si quemara. No debería pesar tanto, pero pesa como la ausencia de su hijo, como esa herida que nunca cerró. Está en una oficina fría, rodeado de informes y voces que hablan sin parar, pero él solo escucha una frase, una sola: el anillo es de Doménica Montero. En ese instante, el mundo se le detiene. Pide que repitan, necesita creer que hay un error, pero no lo hay. Todo encaja con una precisión cruel que no le deja espacio para respirar. Ese anillo apareció junto al cuerpo de su cuñada, cerca del lugar donde murió su hijo. Y ahora resulta ser de la mujer que ama, de la mujer en la que confió. Algo se rompe dentro de Luis Fernando, sin ruido, sin aviso. Sale de ahí sin despedirse, maneja sin ver el camino, con la rabia creciendo lenta,
espesa, mezclada con dolor. Pensar sería dudar, y dudar le parece traicionar la memoria de su hijo. Cuando llega a la hacienda, Domenica está ahí. Lo mira y entiende, incluso antes de que él diga una palabra, que algo se ha roto para siempre. Luis Fernando no se acerca, no la abraza, no pronuncia su nombre con esa voz que antes la tranquilizaba. Saca el anillo y lo deja caer sobre la mesa con un golpe seco. «Explícalo», dice, sin emoción. Domenica palidece. Reconoce el anillo al instante, el anillo que Max le regaló. El pasado la atraviesa como una cuchilla. Intenta explicar que ese anillo ya no era suyo, que lo tiró el día que Max la dejó plantada, que nunca más volvió a verlo. Las palabras salen atropelladas, desesperadas, pero Luis Fernando no escucha. La mira como a una extraña, como si nunca la hubiera amado. Y entonces aparece Chiara, con los ojos húmedos y la voz quebrada. Dice que ella sabía que ese anillo existía, que Domenica nunca superó a Max, que la vio obsesionada, fuera de control. No grita, no acusa directamente. Deja que la duda haga su trabajo. Cada palabra cae como un veneno lento. Luis Fernando ya no resiste más. El dolor se transforma en furia pura. «Tú mataste a mi hijo», le grita. «Por tu culpa nunca pude conocer a mi bebé». Domenica intenta negarlo todo, pero él insiste, grita que el anillo fue encontrado en la escena del crimen, que quien atropelló a su cuñada dejó esa prueba. «Soy inocente, no sé de qué estás hablando», responde ella, rota. Luis Fernando no quiere escuchar. Le da la espalda y hace una llamada. En ese momento toma la decisión que lo cambiará todo, usar su poder para exigir justicia, para mandar a Domenica a la cárcel. El amor se convierte en condena, y la duda, sembrada con precisión, empieza a destruirlo todo. Y ahora la pregunta es inevitable: ¿Domenica realmente merece este castigo? ¿Hasta dónde puede llegar la manipulación de Chiara? Y lo más importante, ¿qué pasará cuando la verdad empiece a salir a la luz? Esto apenas comienza. Luis Fernando ya no duda. Usa su apellido, su influencia y el dolor más grande de su vida para exigir justicia. Su voz es firme, implacable, cuando ordena que Domenica sea detenida. Para él, no es solo una acusación, es una venganza que cree justa, una forma desesperada de honrar al hijo que perdió. Domenica, frente a él, no logra entender cómo el amor puede transformarse tan rápido en una sentencia irreversible. Hace apenas unas horas era la mujer que él decía amar, ahora es la culpable perfecta. La policía llega y el ambiente se vuelve irrespirable. Las miradas pesan más que las esposas. Domenica intenta explicarse, repite una y otra vez que es inocente, que nunca estuvo en ese lugar, que ese anillo ya no le pertenecía. Pero las palabras se pierden en el aire. No tiene pruebas, no tiene aliados, no tiene tiempo. Cuando intenta buscar refugio en los ojos de Luis Fernando, él no la mira. Permanece rígido, devastado, convencido de que está haciendo lo correcto. «Es por nuestro hijo», alcanza a decir, sin darse cuenta de que con esa frase la destruye por completo. Chiara observa la escena en silencio. No necesita sonreír. Todo ha salido exactamente como lo planeó. La duda ya hizo su trabajo y el odio terminó de sellar el destino de Domenica. Pilar y Andrés, en cambio, entran en pánico. Pilar corre tras los policías, grita el nombre de su sobrina, suplica que la escuchen, pero nadie se detiene. Andrés la sujeta y, con la voz quebrada, le promete que él se encargará de demostrar la verdad, que no permitirá que Domenica pague por un crimen que no cometió. La puerta se cierra y Domenica queda sola, atrapada en una historia que no escribió. El mundo que conoce desaparece en un solo paso. El aire dentro de la cárcel es más pesado, más frío, como si la esperanza no tuviera permiso para entrar. Camina por el pasillo escoltada por miradas que no preguntan, que juzgan sin saber. Mantiene la espalda recta, no porque no tenga miedo, sino porque no se permite caer. Todavía no. Le entregan un uniforme que no es suyo, pero que ahora define quién es ante todos. Cuando la celda se abre, se queda inmóvil unos segundos. Las paredes le explican, sin palabras, lo que significa estar sola. Se sienta en la litera, cierra los ojos y piensa en Luis Fernando, en su silencio, en cómo no la defendió. Esa herida duele más que el encierro. Porque la cárcel aprieta el cuerpo, pero la traición quema el alma.
Las horas avanzan lentas. Domenica escucha llantos, risas rotas, gritos lejanos. Intenta ordenar los recuerdos, el accidente, el anillo, Chiara. Todo parece un rompecabezas al que le faltan piezas y le sobran mentiras. Y mientras la noche cae, una certeza se instala en su mente. El verdadero culpable sigue libre, y esta historia aún no ha dicho su última palabra. Una de las reclusas se le acerca despacio, la observa de arriba abajo y, con una media sonrisa cargada de experiencia, le lanza la pregunta que aquí parece inevitable. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Domenica no responde. No porque no quiera, sino porque no sabe cómo explicar algo que ni ella misma logra entender. ¿Cómo se defiende una verdad cuando nadie quiere escucharla? Aquí la inocencia no protege a nadie. Aquí no importa lo que eres, sino cuánto resistes. En este lugar, sobrevivir es la única ley. Llega la noche y Domenica se acuesta mirando el techo gris. Las luces nunca se apagan del todo, como si incluso la oscuridad estuviera prohibida. Cierra los ojos y, por primera vez desde que todo se derrumbó, el miedo entra sin pedir permiso. No grita, no llora fuerte. Las lágrimas caen en silencio, porque incluso el dolor parece tener reglas. Piensa en el hijo que no nació, en la mujer que murió, en la injusticia de cargar con una culpa que no es suya. Aprieta los labios y, con la voz rota pero firme, se hace una promesa: no se va a quedar ahí. Va a encontrar la forma. Alguien, en algún lugar, va a escucharla. Pueden quitarme la libertad, pueden quitarme el amor, pero no pueden arrancarme la verdad. Susurra en la oscuridad. Esa primera noche en prisión, Domenica Montero lo entiende con una claridad brutal. Este no es el final de su historia, es el comienzo de su lucha. Mientras tanto, Luis Fernando está solo en la hacienda. Camina de una habitación a otra sin rumbo, como si buscara algo que no sabe nombrar. Todo está en su lugar y, aún así, nada encaja. La ausencia pesa más que cualquier mueble. Se sirve un trago que no quiere beber. La imagen de Domenica esposada, alejándose sin volver la cabeza, vuelve una y otra vez. Intenta convencerse de que hizo lo correcto. Se lo repite como un rezo torpe. Había pruebas. El anillo. Todo apuntaba a ella. Pero las palabras no sostienen nada. Se desmoronan apenas las piensa. La duda aparece sin aviso. Recuerda el rostro de Domenica cuando vio el anillo. Eso no fue miedo. Fue desconcierto. Fue un golpe seco del pasado que no esperaba. Luis Fernando frunce el ceño. Él ha visto el miedo de verdad, y eso no era miedo. Camina hasta su despacho, abre un cajón y saca el informe del accidente. Lo lee otra vez, más despacio. Demasiado limpio. Demasiado ordenado para una tragedia tan sucia. El anillo aparece descrito como un objeto personal encontrado en el lugar. Nada más. Ninguna huella clara. Ninguna explicación de por qué estaba ahí. Y entonces algo lo atraviesa como un relámpago. Domenica había tirado ese anillo. Él lo sabía. Se lo había dicho entre lágrimas, el día que empezaron a enamorarse. ¿Cómo pudo olvidarlo? ¿Cómo pudo borrar justo ese detalle cuando más importaba? El nombre de Chiara se le cuela en la cabeza sin permiso. La recuerda llorando, demasiado compuesta, demasiado precisa, diciendo lo justo, ni más ni menos, como si hubiera ensayado cada palabra. Luis Fernando aprieta la mandíbula. No quiere pensar mal. No quiere dudar. Pero la duda ya se sentó a su lado y no piensa irse. La noche avanza. Cuando por fin logra dormir, cada vez que cierra los ojos ve la celda, el uniforme, la dignidad de Domenica quebrándose en silencio. Y una pregunta lo persigue, implacable: ¿y si se equivocó? ¿Y si, en su sed de justicia, condenó al amor de su vida? Luis Fernando no puede borrar de su mente esa imagen, Domenica entrando esposada, el rostro cansado, pero la mirada firme, sin rastro de culpa. Ese recuerdo empieza a hacer ruido dentro de él. Se levanta de golpe, abre la ventana y el aire frío le golpea el rostro como un castigo necesario. Respira hondo y, por primera vez desde la tragedia, se permite pensar algo que lo aterra. ¿Y si me equivoqué? La idea no lo suelta. Duele más que la rabia. Porque si Domenica es inocente, entonces él no solo perdió a su hijo, también condenó a la mujer que amaba. Mira el teléfono, sus dedos tiemblan. Piensa en llamarla, en escuchar su voz, pero no lo hace.
Aún no. La duda necesita crecer, necesita pruebas. Y aunque no lo diga en voz alta, Luis Fernando toma una decisión silenciosa, va a mirar más de cerca, va a hacer las preguntas que no hizo, va a observar a quien nunca observó. Porque cuando la duda llega, ya no hay marcha atrás, y él lo sabe. Mientras tanto, Doménica aprende rápido que en la cárcel el tiempo pesa demasiado. Cada minuto es una prueba, cada silencio una acusación. Pero mientras otras se quiebran, ella piensa. Observa. Recuerda. Porque cuando la verdad existe, siempre deja rastros. Y Doménica se aferra a uno solo, ella no estuvo allí. Desde la celda repasa una y otra vez el día del accidente. No el miedo, no el anillo, el horario. Las horas exactas. Recuerda con una precisión casi quirúrgica dónde estaba, con quién hablaba, qué palabras se dijeron. Una llamada. Una reunión. Un lugar lleno de gente. Demasiados testigos para una mujer que supuestamente huyó después de matar. Pide papel. Pide una llamada. Al principio nadie se la facilita. Insiste. No grita, no suplica. Insiste con una calma que inquieta. Finalmente logra comunicarse con su padrino, Andrés Solana. Doménica no llora, no se justifica. Solo dice una frase, firme, directa. Yo no estaba ahí, y puedo probarlo. Empiezan a reconstruir el día como si fuera un rompecabezas roto. Doménica menciona una cámara de seguridad en el edificio donde estuvo esa tarde. Un cajero automático cercano. Un registro de ingreso. Un recibo olvidado. Detalles pequeños que, juntos, cuentan una historia completamente distinta. Desde la cárcel, ella dirige la investigación con una lucidez feroz. Andrés sigue cada pista y, poco a poco, el día empieza a tomar forma. Las cámaras muestran a Doménica entrando al edificio exactamente a la misma hora en que ocurrió el atropello. El cajero registra un movimiento preciso. El celular marca una llamada activa. Hora, minuto, segundo. No hay forma de que esté en dos lugares al mismo tiempo. La coartada no es emocional, es matemática. La audiencia se reabre. El fiscal expone las nuevas pruebas. El murmullo crece en la sala. El juez escucha una por una. Los registros aparecen en pantalla y la acusación empieza a resquebrajarse. Y entonces llega el golpe final, el anillo. Doménica levanta la mirada y explica, con voz firme, que ese anillo ya no estaba en su poder. Habla de la boda que no fue, del abandono, del dolor. Cuenta cómo lo arrojó lejos, convencida de cerrar para siempre esa herida. Ese anillo ya no era mío, dice sin temblar. La pregunta queda suspendida en el aire. Si Doménica no lo tenía, ¿quién lo puso allí? Y, sobre todo, ¿con qué intención? Porque ahora queda claro que alguien mintió. Y cuando la verdad empieza a salir a la luz, nadie está a salvo. El testimonio cae como un rayo en plena sala. Un testigo confirma haber visto a Chiara recoger el anillo. El silencio se vuelve insoportable. Nadie respira. Nadie se mueve. Luis Fernando está ahí, inmóvil, con la mirada fija, sintiendo como cada palabra lo atraviesa como una puñalada lenta. Cada prueba es una culpa que no pidió permiso, pero que ahora lo aplasta. Demasiado tarde entiende lo evidente. Doménica nunca pudo estar en ese lugar. La encerró sin escucharla. Confundió dolor con justicia, y pagó el precio más alto. El juez suspende la audiencia y ordena investigar formalmente a Chiara. Doménica regresa a la celda esa noche, pero algo ha cambiado. Ya no camina encorvada. La verdad la acompaña. No la libera todavía, pero la sostiene. Las otras reclusas la miran distinto. Ya no es la asesina, es la mujer que pelea. Doménica se sienta en la litera, cierra los ojos y respira. Sabe que el daño está hecho, que nada devolverá lo perdido, pero también sabe algo más fuerte, la verdad habló. En su pecho empieza a crecer un sentimiento oscuro contra Luis Fernando. No solo la entregó a la cárcel, también la condenó con su silencio. Y entonces el accidente deja de ser un simple accidente. El nombre de Chiara aparece donde nunca debió estar. Luis Fernando escucha la confirmación final con el rostro endurecido. El informe es claro: vehículo, hora, ruta. Todo coincide. La mano que sostenía el volante no era la de Doménica, era la de Chiara Montero. Su prima. La mujer que lloró frente a él. La que acusó sin titubear. El aire se le va del cuerpo. La culpa cae con una fuerza brutal. No dice nada. No hace falta. El silencio lo delata todo.
Domenica recibe la noticia entre rejas. Un guardia pronuncia su nombre con un tono distinto. La puerta se abre. Las palabras "queda en libertad" tardan en asentarse. Cuando por fin lo hacen, Domenica no sonríe, no celebra. La libertad llega mezclada con rabia, con heridas abiertas, con un pasado que no se borra tan fácil. El sol la golpea en el rostro al salir. Respira hondo. Está libre, pero no en paz. Y es precisamente en ese momento oscuro cuando el pasado regresa con fuerza. Max reaparece. No como un recuerdo lejano, sino como una presencia incómoda y peligrosa. Él es quien paga la fianza y logra que Domenica recupere la libertad. Pero su ayuda viene acompañada de una confesión que lo cambia todo. Le asegura que jamás dejó de amarla, que ni siquiera haberla abandonado en el altar logró borrar lo que siente. «Te he amado todos los días», le dice con la voz quebrada. Pero lejos de ablandarse, Domenica estalla. Esa declaración llega tarde, cuando el daño ya es irreversible. La rabia acumulada durante años sale a la superficie y se transforma en una cachetada que no solo duele en la piel, sino en el alma. Es el resumen de la traición, del abandono y de un amor que la destruyó. Más adelante, Luis Fernando se entera del regreso de Max, buscando respuestas, comete el peor error, acudir a Chiara. Ella no cuenta la verdad, la moldea. Relata la historia entre Max y Domenica a su conveniencia, exagera, omite y siembra veneno en el corazón de Luis Fernando. Cada palabra está calculada para generar duda, celos y desconfianza. El resultado es devastador. Luis Fernando, cegado por la rabia, enfrenta a Domenica sin escucharla y toma una decisión que rompe todo. «No quiero volver a verte. No me busques nunca más», le dice, cerrando la puerta a cualquier explicación. Domenica queda destrozada, castigada una vez más por errores que no cometió, atrapada entre un pasado que regresa para herirla y un presente que la rechaza sin darle la oportunidad de defenderse. Y ahora las preguntas quedan en el aire. ¿Merece Domenica pagar un precio tan alto por intrigas ajenas? ¿Hasta cuándo Luis Fernando seguirá permitiendo que otros decidan por él? ¿Max volvió por amor verdadero? ¿O por culpa? El triángulo está más encendido que nunca y nada volverá a ser igual. No va a casa. No busca consuelo. Va directo al origen del desastre. Chiara la encuentra en la hacienda fingiendo normalidad, caminando como si el mundo no estuviera a punto de venírsele encima. Cuando ve a Domenica, se detiene en seco. Sus ojos se agrandan. Entiende al instante que todo terminó. «Fuiste tú», dice Domenica, con una voz baja, peligrosa. «Tú la mataste a ese bebé, y me entregaste a mí». Chiara intenta hablar. Las palabras se atropellan. Dice que fue un accidente, que perdió el control, que tuvo miedo, que el anillo se le cayó. Domenica avanza un paso. Luego otro. Cada frase es una puñalada más. «¿Sabes qué fue lo peor?», continúa Domenica. «No fue la cárcel. Fue que miraste a los ojos al hombre que amaba, y me señalaste sin temblar». Su voz no tiembla. Está rota, sí, pero firme. Llora sin lágrimas. Reclama años de envidia, traición y silencios acumulados. «Siempre quisiste mi lugar. Y cuando no pudiste tenerlo, decidiste destruirlo». La historia toma un rumbo inesperado justo cuando todo parece perdido. La hacienda de Luis Fernando ha sido sabotaje, las pruebas apuntan cruelmente contra Domenica, y sin tener cómo defenderse, ella termina tras las rejas pagando por un crimen que no cometió. Sola, señalada y traicionada por las circunstancias, Domenica toca fondo. Las sirenas se escuchan a lo lejos. Chiara retrocede, niega, se derrumba. Por primera vez no tiene plan. No tiene salida. La policía llega y le pide que se entregue. Domenica observa en silencio. La justicia, al fin, empieza a alcanzar a quien siempre se escondió en las sombras. Chiara mira alrededor como un animal acorralado. No entiende cómo todo se le fue de las manos. No sabe qué hacer. No sabe a quién culpar ahora que la verdad la señala directamente. Las esposas se cierran sobre sus muñecas. Chiara llora, suplica. Dice que no fue su intención. Nadie la escucha. Ya no. Domenica observa en silencio mientras se la llevan. No hay alivio, no hay victoria, solo justicia tardía. Luis Fernando aparece, entonces se detiene frente a Domenica, la mira con culpa, con amor herido, con palabras que no se atreve a decir. Domenica no lo enfrenta, aún no. Algunas heridas necesitan tiempo para sangrar solas. Chiara es subida al patrullero. El mundo que construyó con mentiras se desmorona.
No sabe qué va a pasar. No sabe cómo sobrevivir sin máscaras. Pilar no puede creer la verdad. No puede creer que su hija sea una asesina y que haya sido capaz de dejar que Doménica sea culpada en su lugar. Ella llora desconsolada, preocupada por el destino de su hija. Esa hija a quien no supo criar, música, ni ponerle freno a tiempo. La policía se aleja. Doménica queda, música, de pie, libre, rota, pero de frente. La verdad la sacó de la cárcel. Ahora le toca salir del dolor. Luis Fernando decide ir a buscar a la mujer que ama. La encuentra sola. Doménica está de pie mirando por la ventana como si el mundo hubiera seguido girando sin pedirle permiso. Él se detiene a unos pasos. No se atreve a tocarla. La cárcel ya no los separa, pero hay algo peor entre ellos, lo que no se dijo a tiempo. Perdóname, dice al fin. La palabra cae al suelo, no rebota, no salva a nadie. Doménica no se vuelve de inmediato. Respira. Cuando, música, lo mira, ya no hay rastro de la mujer que lo esperaba, que lo defendía incluso cuando dudaba. Hay otra más dura, más consciente, más sola. Perdón, ¿por qué? Pregunta. ¿Por haberme amado mal o por haberme entregado? Luis Fernando baja la mirada, habla atropellado, dice que estaba destruido. Música, que el dolor lo cegó, que pensó en su hijo, que las pruebas parecían claras, que jamás quiso hacerle daño. Cada explicación suena honesta y tarde. Yo te supliqué con los ojos, responde Doménica. No me escuchaste, no me defendiste, me miraste como a una culpable. Él da un paso adelante y ella retrocede. Ese gesto lo dice todo. Yo pasé noches en una celda preguntándome cómo el hombre que decía amarme fue el primero en empujarme al abismo. Continúa Doménica. ¿Sabes lo que es perder la libertad por algo que no hiciste? ¿Sabes lo que es sentir que el amor no alcanza para salvarte? Luis Fernando intenta tocarla. Doménica lo detiene con la mirada. No grita, no llora, eso sería más fácil. Su rechazo es frío. Exacto. Devastador. No te odio. Música, dice, eso sería más sencillo, pero ya no confío. Y sin confianza no hay nada que rescatar. Él se queda sin palabras. La derrota se le nota en los hombros, en la respiración, en la forma en que acepta que el perdón no siempre es inmediato ni obligatorio. Música, aún así, murmura, voy a luchar por ti. Doménica niega lentamente. No luches por mí, responde. Lucha por ser el hombre que no dudó cuando más lo necesitaba. Luis Fernando se va con el corazón en ruinas, pero con una decisión clavada en el pecho, no rendirse. Doménica música, queda sola otra vez. Duele, pero esta vez el dolor no la quiebra, la sostiene. Porque el amor cuando se traiciona no muere, se vuelve exigente. ¿Y tú, dinos, crees que Kiara pague por lo que hizo? Ella será castigada.